Imaginen por un momento que toman su celular, lo encienden, revisan un mensaje, tal vez abren una red social o ven un video. Ahora imaginen un mundo en el que este celular no pudiera vibrar, no tuviera una pantalla brillante, no pudiera conectarse a Internet con rapidez o simplemente no existiera tal como lo conocemos. Hablemos de las tierras raras que tanto se mencionan en los noticieros. Detrás de esa pequeña pieza de tecnología que cabe en la palma de la mano, hay un grupo de elementos químicos casi invisibles para la mayoría de las personas, pero absolutamente fundamentales para la vida moderna. Esos elementos se conocen como tierras raras. Las tierras raras no son tierras en el sentido literal de la palabra. No son suelos especiales ni minerales mágicos que brillan en la oscuridad. Son un conjunto de 17 elementos de la tabla periódica. Entre ellos se encuentran el lantanio, el cerio, el neodimio, el praseodimio, el europio y el disprosio, además de otros menos conocidos. Aunque el nombre suena a algo extremadamente escaso, en realidad muchos de estos elementos no son tan raros en cantidad dentro de la corteza terrestre. Lo que sí es raro es encontrarlos concentrados en lugares donde sea rentable extraerlos. Para entenderlo mejor, es como si hubiera pequeñas pizcas de estos elementos mezcladas por todas partes. Separarlos y purificarlos es complicado, costoso y en muchos casos contaminante. Esta dificultad técnica es una de las razones por las que las tierras raras se han convertido en un tema estratégico a nivel mundial. Un ejemplo muy claro es el neodimio. Este elemento se utiliza para fabricar imanes permanentes extremadamente potentes. Estos imanes están en los motores de los autos eléctricos, en los aerogeneradores de energía eólica y también en los audífonos y bocinas de los dispositivos electrónicos. Sin neodimio, muchas de las tecnologías asociadas a la transición energética simplemente no funcionarían con la misma eficiencia. Otro caso interesante es el europio. Este elemento se utiliza en las pantallas para producir colores rojos intensos y brillantes. Sin europio, los televisores, los monitores y los teléfonos no tendrían la misma calidad de imagen. También está el disprosio, que se usa para mejorar la resistencia al calor de ciertos imanes, algo crucial en motores que trabajan a altas temperaturas. Cuando se observan estos ejemplos, empieza a quedar claro que las tierras raras están presentes en casi todos los sectores industriales modernos. En la industria tecnológica son esenciales para smartphones, computadoras, cámaras, discos duros y pantallas. En la industria automotriz son fundamentales para los vehículos eléctricos e híbridos. En la industria energética son clave para turbinas eólicas y paneles solares. Incluso en la industria médica se utilizan en equipos de resonancia magnética y en ciertos tratamientos especializados. Pero más allá de su uso industrial, las tierras raras tienen un peso geopolítico enorme. Hoy en día, el país que domina la producción y el procesamiento de tierras raras es China. Durante décadas, este país invirtió fuertemente en desarrollar las capacidades de extracción y refinamiento, incluso cuando los precios eran bajos y otros países consideraban que no eran rentables. Como resultado, China llegó a controlar una gran parte del mercado mundial, no solo en extracción, sino en el procesamiento, que es la parte más compleja y estratégica. Esto significa que muchas economías dependen en gran medida del suministro proveniente de China para fabricar sus productos tecnológicos y energéticos. Esta dependencia ha generado tensiones, especialmente con potencias como Estados Unidos y bloques económicos como la Unión Europea.
Cuando hay conflictos comerciales o tensiones diplomáticas, las tierras raras se convierten en una especie de carta estratégica, porque quien controla el suministro puede influir en cadenas de producción globales. En América Latina también existe un creciente interés por las tierras raras, porque varios países de la región poseen depósitos potenciales que podrían volverse estratégicos en las próximas décadas. Por ejemplo, Brasil es uno de los países latinoamericanos con mayores reservas conocidas, especialmente de elementos como cerio, lantano y neodimio, presentes en minerales como la monazita. En los últimos años, ha impulsado proyectos para explorar y desarrollar su industria minera de tierras raras, con la intención de integrarse a las cadenas tecnológicas globales. En Chile también se han identificado yacimientos potenciales asociados a ciertos depósitos minerales y empresas privadas han comenzado proyectos de exploración para evaluar su viabilidad económica. En Argentina se han realizado estudios geológicos en regiones como la Patagonia y algunas zonas del norte del país para identificar concentraciones de estos elementos, mientras que Bolivia también ha manifestado interés en investigar su potencial geológico en el marco de su estrategia de recursos estratégicos. En el caso de México, existen indicios de tierras raras en zonas como Baja California, Sonora y Oaxaca, y diversas instituciones académicas y organismos gubernamentales han impulsado estudios para evaluar su presencia y posibilidades de exploración. Sin embargo, nuestro país aún se encuentra en una etapa temprana en comparación con otras regiones del mundo, ya que el reto no solo es encontrar los depósitos, sino también desarrollar la capacidad tecnológica e industrial para procesarlos de manera rentable y ambientalmente responsable. Para muchos países latinoamericanos, el desafío no es únicamente extraer estas materias primas, sino avanzar hacia una cadena de valor más completa que incluya refinación, manufactura y desarrollo tecnológico, algo que podría convertir a la región en un actor más relevante dentro del mapa global de las tierras raras. La importancia económica también es evidente. Si se piensa en el crecimiento de industrias como la de autos eléctricos, empresas de todo el mundo están apostando por reducir las emisiones de carbono y para eso necesitan motores eléctricos eficientes, baterías avanzadas y sistemas electrónicos sofisticados. Todo esto requiere tierras raras. Por lo tanto, la demanda global de estos elementos ha aumentado de manera constante y se espera que continúe creciendo en los próximos años. Sin embargo, la extracción de tierras raras no está exenta de problemas. El proceso puede generar residuos tóxicos y afectar gravemente al medio ambiente si no se realiza con controles adecuados. Esto ha llevado a que muchos países busquen alternativas más sostenibles, tanto en métodos de extracción como en reciclaje. El reciclaje de dispositivos electrónicos se ha convertido en una estrategia clave, ya que muchos aparatos contienen pequeñas cantidades de estos elementos que podrían recuperarse. Al mismo tiempo, diversos países están intentando diversificar sus fuentes de suministro. Se han reactivado minas en regiones como Australia y Estados Unidos, y se están explorando nuevos yacimientos en África y América Latina. El objetivo es reducir la dependencia de un solo proveedor y fortalecer la seguridad económica y tecnológica. Todo esto convierte a las tierras raras en algo mucho más que simples elementos químicos. Son piezas clave en la competencia global por el liderazgo tecnológico. Son el corazón silencioso de la revolución digital y de la transición hacia energías más limpias. Y también son un ejemplo de cómo los recursos naturales pueden moldear relaciones internacionales, alianzas y tensiones. Si se mira el panorama completo, las tierras raras representan una paradoja interesante. No son visibles en la vida cotidiana, pero hacen posible casi todo lo que define la modernidad.
No son extremadamente escasas en términos geológicos, pero sí estratégicamente limitadas en términos de producción y procesamiento. No suelen aparecer en conversaciones diarias, pero influyen directamente en la economía global y en la política internacional. Entender qué son las tierras raras permite comprender mejor por qué los países compiten por asegurar su acceso a estos recursos. Permite entender por qué la transición energética no es solo un desafío tecnológico, sino también geopolítico, y permite apreciar que detrás de cada dispositivo inteligente, cada auto eléctrico y cada turbina eólica hay una compleja red de minería, química avanzada, comercio internacional y decisiones políticas. En definitiva, las tierras raras son uno de los pilares ocultos del mundo contemporáneo. Son pequeñas en tamaño, pero gigantes en impacto, y a medida que la humanidad avance hacia una economía cada vez más digital y electrificada, su relevancia será todavía mayor. Conocerlas no solo es una cuestión de cultura general, sino una herramienta para comprender las dinámicas de poder y desarrollo que están definiendo el siglo XXI. ¿Pero qué opinan, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.